Y ahora sí, comenzamos nuestra segunda clase. Verifico que me escuchan bien, que me ven, que estamos grabando. Todo ok. Repito, para quienes se unen por primera vez, o sea, que se hayan perdido la clase pasada, mis clases son expositivas de aproximadamente 1 hora. Adicionalmente, yo ofrecí, y es una política o una iniciativa que asumí el semestre pasado, de dejar un bloque, que sería el segundo bloque de hoy, como clase de consulta de cualquier índole, sobre todo a medida que vayamos avanzando en el semestre y puedan surgir dudas de ejercicio, cosas así. ¿Qué pasa? Que muchas veces no todos pueden seguir con el ritmo de la clase, ya sea por personalidad, tecnología o lo que sea. Entonces, adopté esa modalidad, ¿no es cierto?, de dejar un bloque de consultas de todo tipo, en las cuales les pido, sobre todo que si van a tratar temas personales, que también se da, que tengan encendidas sus cámaras. Si son preguntas muy complejas, mínimo micrófono, porque si no, por chat no nos vamos a entender. Pero eso para el segundo bloque. Para la clase de hoy, no sé si nos dé para tantas preguntas, o sea, para que el bloque completo, este segundo bloque completo, sea de ese tipo de consulta. Ahí vamos a ir viendo. Mi idea es que en este bloque, es decir, hasta las 2, hagamos un breve repaso de lo que fue la clase pasada y seguir avanzando en la diapositiva o en la presentación que les dejé en la ruta del curso. En el segundo bloque, entonces, más enfocado a consulta, si es que la hubiera, me pueden ir dejando ahí un mensaje en el chat. Sobre todo que vi que varios se salían en la primera clase, que fue por el Classroom, y bueno, ahí el compañero Bastián tuvo que gestionar algunos accesos, pero algunos me dijeron que habían tenido problemas y tenían que salirse para recuperar el audio o algo así. Bueno, entonces cualquier cosa que haya quedado en el tintero o por ese problema, lo podemos ver en el segundo bloque. Consulto, todos tienen acceso, todos están al tanto de que hay una carpeta del curso en Drive. Sí, profe. Ya, una persona, bien. Sí, profe. Súper, 2. Ya. Sí, profe. Yo igual sé. De todas maneras, les vuelvo a copiar el enlace acá, ya que el Teams deja aquí los mensajes ordenaditos, grabaditos. Esa es la carpeta en Drive, se las dejé aquí en el chat y es lo que estoy presentando ahora. Esta carpeta guión bajo compartida se las dejé, yo pensaba dejar aquí una hoja de cálculo con posibles links o cosas que ustedes quieran compartir. En la clase pasada, que fue como de introducción, surgieron varias preguntas así como media existenciales de la hidrología. Entonces, de repente, si ustedes ven por ahí alguna noticia o alguna duda en específico que quieran compartir, la pueden ir dejando aquí en este Excel que va a aparecer en cualquier minuto. Ahí está, inquietudes. O también pasa que en lo que avanza el curso, algunos quieren compartir documentación, cosas que encuentran, paper, libros, lo pueden dejar acá. ¿Por qué? Porque en esta carpeta todos tienen permiso de editor, no así acá afuera. Acá afuera son las cosas, la información oficial que voy a ir dejando yo. Entonces esta podría ser una carpeta no oficial, digamos, compartida no oficial, o no sé. Eso. Y entonces, para la clase de hoy vamos a seguir revisando este PDF que está aquí.
Ya, entonces, ¿qué estuvimos hablando? Que para qué hidrología, en términos de ingeniería, básicamente es para encontrar el caudal, que va a ser el caudal de diseño para alguna obra hidráulica. Y revisábamos también que el caudal está asociado a una cuenca hidrológica o hidrográfica, que es la unidad fundamental en hidrología. Y estuvimos haciendo un ejercicio también de cuencas. Ay, perdón. Ahí sí. Estuvimos revisando algunas obras. La idea de esto era que ustedes pensaran dónde está el caudal, digamos, de dónde viene el caudal para estas obras. Sí, este ejemplo del manual de carreteras a mí me parece un poquito más asible, más académico, tiene que ver con conceptos que ustedes han visto en otros ramos seguramente, en hidráulica teórica. ¿No es cierto? Que viene el caudal de una quebrada, hay un estero, una quebrada, un río eventualmente, y que resulta que se construye un camino, entonces yo quiero evitar que ese caudal que trae la quebrada me pase por el camino, sino que pase por debajo del camino. El caudal de diseño, que me lo da la hidrología, va a permitir estimar o diseñar el diámetro de esta tubería o de esta obra hidráulica, diseñar esa obra hidráulica. Un poco más de lo mismo, ¿cierto? Obras de drenaje de carreteras. Este era algo distinto, una defensa fluvial, en que quiero reencauzar el río, controlar su cauce, su sección. Y para eso también el caudal me va a dar la geometría, la sección transversal de este nuevo cauce que yo estoy haciendo acá con gaviones. Bueno, a la derecha hay un esquema de lo que sería este tipo de obra. Vertedero, también la misma idea, caudal de diseño. Vamos a dimensionar esta obra hidráulica que es un vertedero de pared gruesa, según este esquema. Y esto está tomado del libro de Meri, que es un libro de hidráulica, acá como del más popular en Chile. Ahora el punto es cómo determino el caudal. Ahí cuando entra la hidrología, puede ser un análisis estadístico, probabilístico, pueden haber modelos. Esta diapositiva apunta ya al ejercicio profesional, ¿no es cierto? Que cuando ya les toque, si es que les toca la pega de ser hidrólogos, y más enfocado hacia la última unidad de este curso, pero para llegar a esto tenemos que ver otros conceptos mucho más básicos. En esta parte estuvimos conversando de cómo para trabajar con estadística o probabilidades tengo que tener mediciones, tengo que tener datos, y que en Chile ese organismo o esa responsabilidad la toma la Dirección General de Aguas, y que tiene una serie, algo así, como la imagen de la derecha, esta red hidrográfica donde se instalan estaciones de medición de algún tipo, puede ser como esta de arriba, que es una estación meteorológica, o una estación fluviométrica, o sea, que mide el caudal, y en este caso este un cable carro donde se va avanzando a lo largo del área de la sección del río y midiendo en cada punto. Hay otras maneras de medir caudal, pero esta a mí me parece la más bonita, la más pintoresca. Y bueno, acá en la estación meteorológica, estas son cosas ya tal vez más fáciles de
de entender a la primera, porque se mide temperatura con el termómetro, velocidad del viento, humedad, presión y precipitación. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Ya. No, profe. Gracias. Ya, y ahora sí que entramos ya más en tierra derecha. Antes de eso les quiero, una vez más, que lo fome de esto que tengo que compartir de a poco. Les dejo nuevamente, por si alguien se lo perdió, la página de la DGA, ¿no es cierto?, de la Dirección General de Aguas. Y les repito, la dirección del Inventario Público de Cuencas, que es donde buscábamos en qué cuenca estaba cada quien. Insisto, este inventario público de cuencas, que es el segundo link, que dice ARGIS, que es una clasificación, un ordenamiento que hizo la DGA. ¿Ya? ARGIS no tiene nada que ver, o sea, ARGIS es como una especie de servidor que sube esa información, pero la información es de la DGA, ¿ya? Solo que está alojada en este servidor ARGIS. Esto. Entonces, si ustedes hacían zoom, podían ahí encontrar en qué cuenca se ubican ustedes. Yo estoy aquí en... ¿Dónde estoy? Aquí, Estero Marga Marga. Y si me alejo, me voy a dar cuenta que el Estero Marga Marga es a su vez parte de esta otra cuenca más grande, que es las costeras entre Aconcagua y Maipo. No siempre tienen un nombre así como tan bueno como esta acá del río Maipo. Costeras entre Aconcagua y Maipo, seguramente la red de drenaje o el río principal no es tan claro, entonces tiene un nombre así más largo, pero lo usual es que la cuenca tenga el nombre del río principal, como sería el río Maipo, el Aconcagua, Ligua, Petorca, etc. Eso, ¿y qué otra página estuvimos revisando? No, la otra era la de la DGA, la oficial, digamos. Este es como un atajo a una sección que hay ahí en la página de la DGA para que ustedes la tengan. Pero siguiendo con la presentación, que tengo que buscarla, por eso me demoro. A ver, voy a intentar una cosa. Por eso no me gusta Teams. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Ah, ya. Aquí está. Ya, ahora sí. Entonces, por eso veíamos la página de la DGA. Pues la página de la DGA pueden encontrar lo que mide cada una de estas. A ver, lo voy a mostrar mejor. Rápidamente, lo que mide cada una de esas estaciones. Hicimos un ejercicio que al principio no nos resultó, pero después sí resultó. Entonces, ahí dga.cl. Profe, ¿pero qué es lo que le molesta de Teams si puede compartir el escritorio y comparte todo? No tiene que compartir y sacar la pantalla cada rato. Que no me gusta compartir el escritorio. Claro, pues las fotos del verano están ahí. Ya. Ya, eso era lo que no me acordaba porque les había dado la página de la DGA. Si nos íbamos aquí en información de recursos en línea, estadística estaciones DGA, estadística hidrológica en línea, acceso a consulta en línea,
llegamos a esta página donde yo le puedo pedir, y esto es gratis, lo mejor de todo, reporte fluviométrico, que sería el caudal, o meteorológicos, que sería alguna de estas variables. Nosotros por lo general nos quedamos con precipitación y caudal, dejando variables como la temperatura, humedad, para otras disciplinas. Y bueno, más abajo selecciona la región y el punto es que esta es la información de mediciones que tiene la DGA, y la DGA igual tiene otras muchas publicaciones, incluyendo esta separación de cuencas que le mostraba anteriormente, pero que aquí en la página como que no funciona, por eso les dejo esa otra página del ArcGIS. Ya, eso era. Entonces, ahora sí. No, tampoco se asusten, que no es que ya para la primera prueba les voy a decir descárguenme la información de tal y tal. Yo les muestro esto como un poquito como adelanto de qué es lo que sacamos de este ramo, o para lo que nos debería quedar para después, para el ejercicio de la profesión, porque a veces pasa que uno como que pierde el norte con tanta información. Pero eso es a lo que apuntamos en hidrología, manejar la estadística esta medible y hacer estudios en base a ellas para encontrar el caudal. Ya, ahora sí, ¿qué es hidrología? A ver, ¿quién puede leer esto? Y así aprovecho de ver si ven bien. Alguien que lea esta primera definición, esto que dice etimológicamente. No se peleen. Vamos a designar a alguien entonces. A ver, ¿quién veo aquí? Gonzalo. ¿Se escucha? Sí, Gonzalo. Ya. Etimológicamente, la hidrología es la ciencia que tiene relación con el agua. Es considerada por la Asociación Internacional de la Hidrología Científica como una ciencia de la Tierra y parte de la geografía física, por cuanto trata principalmente con el agua en la corteza terrestre. Abajo no se ve lo que dice en la última. Está cortado. ¿Está cortado? Ah, sí, ya, hasta ahí está bien. Ya, paso a la siguiente. Ya. Smith en 1904 consideraba a la hidrología como la ciencia del agua que construye la base de todos los problemas de ingeniería hidráulica. En 1931, el célebre hidrólogo norteamericano Robert Horton amplió esta definición cuando declaró que, como una ciencia pura, la hidrología trata de la existencia, distribución y circulación del agua dentro y sobre las capas superficiales de la corteza terrestre. La siguiente definición: hidrología es la ciencia que trata de las propiedades de distribución, existencia y circulación del agua, específicamente el estudio del agua en la superficie de la Tierra, en el suelo, estratos rocosos, en la atmósfera, particularmente en relación con los procesos de evaporación y precipitación. Fuentes: Elementos de hidrología, B. Spíldora, 1975. Ya, Gonzalo, muchas gracias. Ya, bueno, en resumen, es que la existencia y circulación del agua en las diversas capas del planeta, ya sea la hidrósfera, en la geósfera, en la atmósfera, en todos lados. Y esta definición la pongo casi que por cultura general, porque viene del libro de Spíldora, del año 75, como decía el compañero, y que es también por uno como de los padres de la hidrología en Chile, junto con Stowas, que yo ya le he dicho que mi clase está súper sesgada por el profesor Stowas, porque fue mi profe. Y bueno, esa definición, no, a ver, había una parte buena, es un poco lo mismo, pero son definiciones formales, que bueno, que es una ciencia y que se estudia el origen, distribución, circulación y propiedades del agua también en la Tierra. Esa no la vamos a leer porque es muy larga, se la dejo ahí para cuando ustedes estudien.
Pero eso también, como cultura general así del mundillo hidrológico, Spíldora y Stowa son unos referentes a nivel país. Ya, aquí en cualquier libro de hidrología y otras disciplinas te se van a encontrar con que el 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Y aquí yo les dejo otros datos para ilustrar la importancia de este recurso, como que el cuerpo humano se compone entre un 50 y un 70% de agua, dependiendo de edad y sexo. El cerebro, la sangre, bueno, mayoría agua. Y el uso del agua dulce en el mundo se distribuye aproximadamente en un 70% para el agro, 19% industrial, 12% consumo humano. Hay países en que el consumo de agua llega, en agricultura llega como al 90%. En Chile creo que es el 75%, pero por supuesto estas son estimaciones. Bueno, obvio que el agua es H2O. Está muy en boga hoy en día el tema del hidrógeno verde. ¿Han escuchado al respecto? No, profe. No, profe, ¿qué es el hidrógeno verde? Ya, el hidrógeno, si uno mira la molécula de agua, uy, aquí me queda la duda porque va a ser otros dos. Yo no soy experta en química, no me acuerdo por qué es así. Pero sí que son dos moléculas, o sea, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno y ahí se forma el agua. Entonces el hidrógeno verde es extraer hidrógeno del agua. Y hoy en día está muy en boga porque el hidrógeno, si no lo saben, es un combustible. Actualmente creo que solo lo ocupan los transbordadores espaciales. No sé si hay otros vehículos. Entonces, imaginan la calidad de ese tipo de combustible. O sea, si andan los transbordadores, los cohetes, fantástico, ¿no es cierto? Y el tema que sea verde es porque su extracción es con alguna energía verde, ecológica, digamos, renovable, ya sea solar, por ejemplo. Y está muy en boga, también les puedo compartir un link para el que se quiere informar. Está muy en boga porque Chile tiene tremendo potencial de producir o sintetizar hidrógeno verde. Hay todo un movimiento, hay una aceleradora. Ahí les voy a compartir una página porque pueden postular algún proyecto si se les ocurre. Ya, me dan un segundo, la tengo aquí. Eso, está promovido por la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y ahí les dejé una página en el chat de agenciase.org, que es la aceleradora de hidrógeno verde. Eso es para postular ideas, no sé en qué etapa estará, pero también explica un poquito de esto del hidrógeno verde, por si alguien quiere saber más. Pero eso, y como que se presenta a Chile como la Arabia Saudita del hidrógeno verde. Entonces, imagínense el potencial que tiene eso. Entonces, yo me pregunto por qué no hacemos agua. Si podemos separar el hidrógeno del agua, entonces juntemos hidrógeno y oxígeno y hagamos agua, ¿no? ¿Se podrá? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre si yo les digo eso? ¿Qué piensan? No hay respuesta incorrecta. Es que si se pudiera hacer agua no habría sequía, según yo. No debe ser tan fácil, o si no ya ese problema ya estaría resuelto. Eso. Profe, ¿Algo más? y yo igual había pensado todo eso, pero ¿qué pasa con de dónde van a obtener tanta cantidad de hidrógeno? ¿De dónde lo van a obtener? Porque en algún momento se puede acabar. Ya. Entonces, en algún punto puede que sí funcione, pero ¿hasta qué punto?
¿Ya? ¿Alguien más? Interesante sería saber cómo hacer el enlace de los átomos para poder generar el H2O. Creo que va por eso. Creo que va por lo mismo que dijo el compañero recién. Porque el hidrógeno, o sea, el elemento con un protón y un electrón, y está en el aire, pero yo creo que es muy difícil captarlo. Y por eso se busca cómo crear hidrógeno de otra forma y no al revés. Bien. ¿Alguien más? ¿Y qué creen ustedes, pensando así como en el tipo de enlace, es más fácil juntar el hidrógeno con el oxígeno o separarlo? Quizás sea más fácil juntarlo que separarlo, porque para separarlo se necesitan altas temperaturas, porque el agua es como ¿cómo se podría decir? Tiene alta resistencia térmica, por así decirlo. Entonces creo que quizás es más fácil. La verdad no sé cómo se podrían unir esos átomos, pero quizás sea más fácil. Más fácil unir, dice el compañero. Profe, yo tenía entendido que era al revés, que es más fácil de destruir la molécula por electrólisis y se libera el hidrógeno. Ya. Lamentablemente yo no les tengo la respuesta, yo se los pongo como debate, pero a mí también me parece que es más fácil unir y que separar. Por una cosa así como termodinámica o algo. Al parecer hay como un camino que es más fácil, pero no les tengo la respuesta. Yo les siembro la inquietud nomás. La otra cosa que decían por ahí, efectivamente, el hidrógeno es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, pero claro, así como se encuentra en la naturaleza, no está como para llegar y usarlo. No sé en específico, pero claro, no es como llegar y tomar agua y tomar el agua. No, y no es tomar el hidrógeno así como, captémoslo. No es tan así. Y la otra cosa interesante es que de la combustión del hidrógeno, ustedes saben que de la combustión de la benzina se genera CO y CO2. ¿Qué se genera de la combustión del hidrógeno? ¿Alguien sabe? ¿Agua? Agua, efectivamente. O sea, hay como hay una suerte de circularidad ahí en este combustible. Pero bueno, yo se los presento como inquietud, sobre todo porque medio que se relaciona con esto del hidrógeno verde, si bien no tanto, pero por ahí. Bueno, lo que nos convoca es la disponibilidad del recurso agua como un recurso escaso y que casi que cumplo así como con una buena crianza en hidrología en presentarle este esquema. Viene de un balance que hizo la UNESCO. Yo no sé cómo determinan hacia este nivel de detalle el porcentaje de agua. Bueno, leo un poquito que dice, este balance estima el volumen de agua en la Tierra en casi 400 millones de kilómetros cúbicos, distribuida así, 96,5% en mares, casi 2% en de hielo, casquetes, aguas continentales menos de 1% y agua en la atmósfera menos todavía. Y de las aguas continentales se distribuyen en subterráneas dulces, que sería como el agua de pozo, los ríos, los aguas de agua dulce y lagos de agua salada. Todo esto para como solamente poner en la mira de que el agua es un recurso muy, muy escaso, agua como lo que nos sirve, que sería ojalá continental, superficial y dulce, ¿no es cierto? Eso es como el agua que
que nos sirve a nosotros como humanos. Les decía que yo casi que cumplo porque cualquier libro de hidrología que ustedes tomen, les va a salir algo así, algo como este balance, que yo desconozco en realidad cómo habrán hecho para estimar a este nivel de precisión de decimales, de centésimas, de milésimas de porcentaje. Pero lo que queda detrás es que el agua que realmente nos sirve para nuestros procesos humanos, por así decirlo, es muy, muy poco, menos de un 1%, menos de un 0,01%. Acá a la derecha, una publicación de la ONU el año 2015, algunas cifras de que de la escasez del agua, que afecta cada día a más personas, de 4 de cada 10 estiman ellos. Se prevé que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua en un escenario climático en que todo sigue igual. Esto suponiendo el cambio climático, en que todo sigue igual, así como está ahora, es decir, aumentando la temperatura, disminuyendo la precipitación, entonces el déficit mundial llegaría a un 40%. Para el 2050, una cuarta parte de la población mundial vivirá en países con falta crónica de agua limpia. Para el 2050, la demanda mundial de agua dulce crecerá en más del 40%. Hay suficiente agua como para satisfacer las necesidades crecientes del mundo, pero no si no cambiamos radicalmente el modo en que se usa, maneja y comparte. La crisis hídrica mundial es una crisis de gobernanza. Gobernanza tiene que ver con la administración. O sea, el comentario detrás de esto es que sí hay agua, pero está como mal administrada. Y otra cosa que se me quedó acá es que el 80% de las aguas residuales vuelven al ecosistema sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, el agua como recurso escaso, más que de escasez que no exista, es una cosa de tiempo, espacio y gestión. Ya, esto como reflexión, porque estamos hablando de agua, entonces tenemos que tener un poquito estos conceptos detrás, o también parece que no lo puse. Sí. Aquí en la diapositiva siguiente hay unas estimaciones que dice que al 2040 Chile será el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente alto. Entonces, este World Resources Institute estima que al 2040 Chile será, entonces, tendrá, un estrés hídrico extremadamente alto. El concepto de estrés hídrico tiene que ver con la disponibilidad y la demanda a grandes rasgos. Y bueno, y toda esta publicación que hizo este instituto en un concepto de cambio climático. El cambio climático se modela así en unos modelos súper complejos y tienen nombre así como esto que está acá, SCP-12, CR15, cosas así. Profe, ¿a qué se debe esto de que Chile será como el que tenga estrés hídrico extremadamente alto? ¿En qué se basa? En que estos modelos dicen que, cambio climático es aumento de temperatura, disminución de precipitación. Entonces este modelo apunta que justamente en Chile, una cosa así atmosférica casi, va a ser especialmente seco. Coloquialmente, entonces va a aumentar más la temperatura en Chile y va a llover menos. Bueno, y aquí en estas partes también ¿qué es esto? Marruecos, la India. Eso. Sería como una especie de mala suerte geográfica. Esto que les había adelantado, se los dejé de tarea, comillas. No tarea, pero sí les mencioné la clase pasada, algunos documentales que hay en Netflix y YouTube
sobre gestión y educación sobre el agua, cómo el agua se reconoce como derecho humano. Aquí hay un pequeño documental sobre unos incidentes que hubo en Bolivia hace algunos años, sobre la privatización del agua, creo que era en Bolivia. Bueno, pero esto es netamente cultura general, no está directamente ligado a la hidrología, pero sí al concepto de disponibilidad de agua. Y gestión del agua, el documental de Bill Gates, a mí me pareció súper interesante porque manda a desarrollar un baño que trata el agua así 100%, y entonces del mismo baño al final uno termina tomando el agua del baño, tratada, por supuesto, pero a ese nivel de tratamiento, imagínense. Profesora, Dígame. nosotros Chile tiene una de las mayores costas que hay, y no hay ninguna tecnología que pueda hacer no sé, una desmineralización de aguas marítimas como para consumo. Sí, es la desalinización del agua de mar. En estos momentos hay varias, o sea, varias, no sé en realidad cuántas, realmente operando plantas de desalinización, desalinizando agua. Se supone que sí, porque que es tomable. Yo he escuchado que no es tan así prístina, pero o sea, que tiene un dejo salobre, pero al menos es inocua, ¿cierto? Hace poquito inauguraron una al norte, por supuesto, puta, no me acuerdo. Pero sí, está esa tecnología. Sí, es que yo lo digo más que para que sea tomable como para los sectores que tienen mayor impacto, como el agrícola. Acá el sector agrícola es el que más consume y hay sequía producto de eso, pues entonces como buscar una solución por esa parte, pienso yo. ¿Sequía producto de qué? No entendí la reflexión. Lo que pasa es que, no sé, pues, por dar el cultivo de palta. El cultivo de palta necesita mucha agua. Entonces produce sequía en algunas partes porque se necesita demasiada agua para el cultivo de palta. Ah. Ejemplo. Uh-huh. Entonces, hacer estas plantas desalinizadoras no para el consumo humano, sino que para enfocar ese tratamiento de agua para los cultivos, pues, y así no generar un impacto en el agua dulce que ya tenemos para ese tipo de cultivos. Eso. Ya. A eso me refería cuando está como que se atrasa la diapositiva, a eso. A eso me refería que es más que escasez, es un problema de gobernanza o de gestión. O sea, porque hay agua, pero claro, justo no hay donde yo quiero regar los paltos, ¿no es cierto? Y en específico del tratamiento de agua salada, lo que yo me imagino es, bueno, obviamente las plantas desalinizadoras están como del centro hacia el norte, pues hacia el sur, obviamente sí que hay agua, pero hacia el sur, bien al sur, ya no es conveniente para el sector agrícola. Y yo me imagino también que no es rentable para el rubro agrícola, a menos que haya una fuerte inversión del Estado o de ciertos privados, hacer una desalinizadora. La desalinizadora es más bien para, adivinen qué sector. La minería. Ya, Minería. sí, muy bien. Ahí es más rentable y se pueden permitir construir ese tipo de, o sea, hacer ese tipo de inversiones. Ahora, tampoco es que el sector agrícola sea tan desprotegido, o sea, igual hay iniciativas, si hay interés, a ver si encuentro, hay un proyecto de carretera hídrica, no sé si han escuchado.
¿Sí? ¿Ustedes lo escucharon? Sí, que era como un tratamiento que iban a hacer en el hormigón, como para filtrar el agua, algo así, si no me equivoco. No, eso es otra cosa. De carretera hídrica. Para... Les voy a compartir un link, pero me estoy dando cuenta que he compartido muchas cosas y no le he puesto por qué. Entonces voy a redactar una pequeña línea para que no quede tan enredado. Son los ductos que está haciendo una minera, que no me acuerdo el nombre de la minera, sí, que recolecta agua del mar y la lleva a la minera, ¿cierto? ¿A eso se refiere con carretera hídrica? La carretera hídrica, algo así, es traer agua desde el sur hacia el norte. Sí, no sé quién habló. No, que era lo que iba a decir usted. Que tengo Ya. desfase. A ver, dígalo usted, porque ya hablo mucho. A ver. No, yo ya había leído que querían llevar agua del Biobío hacia Santiago, hacia la región metropolitana. Esa era una carretera hídrica desde acá. No Claro. sé si será ese mismo proyecto. Sí, mira, en algún momento cuando yo me informé bien en el tema, había como 3 iniciativas. Una carretera como pegada a la cordillera, una por la zona centro, digamos, el Valle Central, y otra submarina. Estos son proyectos de prefactibilidad, no es que se vaya a hacer. Y en específico esta página que les dejé era el proyecto de carretera hídrica, o es el proyecto de carretera hídrica de una asociación de regantes. Eso. Aquí Rodrigo Trujillo había hecho una pregunta, no sé, que no estoy, el chat no lo veo tan fácil, pero fue hace rato ya. No, profe, ya se lo pregunté después por audio, así que no hay ningún... Súper. Ya, este tema es súper entretenido, y entonces es fácil desviarse. Podemos estar aquí toda la tarde. Ya, pero más de hidrología, les presento el ciclo del agua. Bueno, esto parece como muy de tercero básico por ahí, tal vez con más detalle, ¿no es cierto? Pero es como se mueve el agua en las distintas esferas terrestres. O sea, está la tierra en sí, llega al mar, se evapora, condensa, forma nubes, precipita, etcétera, etcétera. Todas las posibles fuentes o los posibles lugares donde puede estar el agua. Fíjese aquí, precipitación, rocío, evaporación, evapotranspiración, que tiene que ver con lo que transpiran o lo que evaporan las plantas, los procesos de las plantas, y así. Entonces nosotros como que nos centramos más bien en lo que precipita y lo que escurre. No tanto lo que infiltra o un poquito lo que infiltra, pero tal vez no lo que pasa acá, no lo que pasa ya al interior de la Tierra, eso ya es geohidrología. Nosotros estamos como de aquí para arriba y sin considerar el mar. Estamos en la hidrología, al menos para efectos de este curso, estamos como en un subciclo del agua. En específico, un ciclo de escorrentía. Aquí hay otro esquema para lo mismo anterior. O sea, el agua puede estar en la atmósfera, en la hidrosfera o en la litosfera. La atmósfera la estudia la hidrometeorología o meteorología. La litosfera es como la parte ya en específico de hidrología y el agua en la hidrosfera la estudia la oceanografía. Y cada una de estas esferas se relacionan con este estado de la... No es estado de la materia, con este proceso ya, evaporación, precipitación, escorrentía. Aquí a la izquierda y a la derecha, algunas disciplinas que se relacionan de alguna manera con
con la hidrología. Son muchas. Esto para ilustrar que la hidrología puede estar en muchas partes. Ya para nosotros, sobre todo en la hidráulica. Y así como hay un ciclo del agua, que era la diapositiva anterior, hay un subciclo, digamos, una parte más chiquitita, que es el ciclo de escorrentía. Escorrentía es como de escurrir, y es donde nos enfocamos en específico con la hidrología. Ya, bueno, este es un esquema un poquito más de lo mismo, cómo podemos aplicar el estudio del ciclo hidrológico, dividiéndolo en hidrología física, que tiene que ver como más aplicado, por así decirlo, y una hidrología, no es aplicado, es como, sí, tal vez más asible. O sea, está esta parte como lo real y esta parte más abstracta, que es ya el análisis probabilístico o estadístico. Acá al final, todas las herramientas probabilísticas que podemos usar para analizar los datos medidos. Análisis de frecuencia, regresiones, análisis no lineal, cadenas de Markov, método de Monte Carlo, son herramientas probabilísticas. Entonces les había dicho que nosotros nos enfocamos en hidrología como en un subciclo que llamamos ciclo de escorrentía, y que se define como la parte del ciclo hidrológico comprendida entre la caída de la precipitación sobre la superficie de la Tierra hasta su escorrentía a través de la sección de salida de una cuenca, o su eventual retorno directo a la atmósfera a través de los procesos de evaporación y transpiración. ¿Ya? O sea, nosotros, insisto, en hidrología nos fijamos más bien en el ciclo de escorrentía, y que escorrentía viene como de escurrir. Siempre se habla de escorrentía directa, como el escurrimiento de los ríos. Y nuevamente cuenca o huella hidrográfica, que no lo habíamos definido así como tan formalmente, que es el volumen de control definido por una red de drenaje, unidad física territorial fundamental en hidrología. ¿Se acuerdan de los volúmenes de control? Eso viene de alguna hidráulica, que se hacía como una cajita, que era mi volumen de control, y lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, y ese tipo de cosas. Entonces, la cuenca huella hidrográfica es el volumen de control definido por una red de drenaje, y es la unidad física territorial fundamental en hidrología. Entonces, cuenca, unidad fundamental en hidrología. Aquí hay un esquema, un relieve, y fíjense cómo la cuenca es otra definición que no puse y que es más o menos, no es tan así, pero generalmente sí es así. La cuenca está definida, o sea, su perímetro, y esto está hecho así como con una rutina en Python o sí. El computador analiza los puntos más altos y hace este dibujo. La cuenca puede definirse como el perímetro que encierra las cumbres más altas de un territorio. Y el perímetro de la cuenca se conoce como divisoria de aguas. Si lo veo acá en este esquemita, ahí está un punto alto. Entonces, en ese punto más alto, una gota que cae eventualmente tiene que decidir si se va para la izquierda o para la derecha. Lo mismo acá. Entonces, siempre en el punto más alto se produce esa división. Entonces, la cuenca es todas las aguas que caen aquí hacia adentro y que escurren hacia una misma sección de salida. O sea, este es el punto de salida de
de la cuenca, la sección de control, o la cuenca es mi volumen de control, es el área portante para un mismo cauce principal. Bueno, cada quien puede buscar una definición que le acomode, pero es eso, o sea, las aguas que drenan hacia un mismo punto y delimitadas por esta línea divisoria de aguas, que normalmente coincide con la línea de las altas cumbres. ¿Por qué digo normalmente? Porque puede pasar que infiltre desde acá. O sea, el agua que cayó aquí se puede como devolver por abajo y que sea al final un aporte a la cuenca. Pero esto es como hilar más fino, ¿va? Por eso les decía que generalmente el perímetro de la cuenca es la línea de las cumbres más altas. Uy, uy. Ya. Quiero volver a la diapositiva del ciclo del agua. Otro clásico que ustedes pueden encontrar en cualquier libro de hidrología, le ponen harto énfasis en decir que la cantidad del agua en la Tierra es el agua que hay y no hay más, y que de esa agua siempre sigue este ciclo, ¿no es cierto?, de estar en la atmósfera, precipitar, condensarse, evaporarse, escurrir, infiltrarse, etcétera, lo que sea. Y incluso hay libros que estiman el tiempo de permanencia o del tiempo que demora el agua en completar este ciclo. Son varios años. ¿Cómo lo habrán hecho? No sé, pero es como un clásico de los libros de hidrología, ponerle énfasis en que como que el agua que hay es la que hay y no hay más, y siempre sigue este ciclo, y que incluso demora tantos años o cientos de años incluso en completarlo. Yo les decía a los alumnos del año pasado, entonces eventualmente podríamos estar tomándonos el pipí de Napoleón. No así el de Elvis, porque muy poco tiempo. Pero sí de unos cientos de años es lo que demoraría el agua en cumplir este ciclo completo. Me devolví esta imagen para que piensen en todas las partes en que puede estar el agua, si precipita, si aporta, si infiltra. Y ahora piensen eso mismo o traten de unir ahí eso, pero pensado en la cuenca. O sea, pensado ya no en toda la atmósfera o en la hidrosfera, sino que en una cuenca cualquiera como esta. ¿Cuáles serían, pensando también en esta cajita, este volumen de control, que está entrando algo y está saliendo algo, que en este caso es agua? Con eso en mente, se plantea la ecuación general del balance hidrológico. Y esa cajita que yo les decía es en realidad la ecuación de continuidad, todos se acuerdan, por supuesto, que es el caudal de entrada menos el caudal de salida, es la variación del volumen en el tiempo. Algo así, ¿cierto? Y si yo pienso en la cuenca, ¿qué caudal está entrando? Aquí esto quedó medio enredado porque esto viene de un PPT. Pero olvidémonos que esto después se simplifica, esto verde con verde es porque se simplifica. Pero la ecuación es que el caudal de entrada es la precipitación, o sea, todo lo que va a precipitar sobre mi cuenca, los posibles caudales subterráneos que también van a aportar esto,
Eso sería un caudal subterráneo, lo que les explicaba antes. Posibles caudales superficiales que aportan también. Eso serían las variables de entrada, o lo que entra a este volumen de control. Y las salidas son, bueno, de descargas superficiales, evaporación, caudales subterráneos, que también puede ser afluentes, o sea, que entran, o efluentes, que salen. Y caudales superficiales, efluentes artificiales. Más T. ¿Qué significa que sea una fuente artificial? Puede ser una artificial, algo que no es natural, que no es del río. Por ejemplo, una descarga de una industria. Y que es artificial porque seguramente la industria no está tomando el agua que es propia de esa cuenca. A lo mejor le viene de otra cuenca, ese es su consumo. Ya se entiende, gracias. Ya. Y el volumen en el tiempo. ¿Cómo varía el volumen en el tiempo? ¿Cómo puede variar el volumen de mi cuenca? Bueno, por una variación de nieve o hielo, por una variación en el volumen de lagos y embalse, agua subterránea o la humedad de los suelos. Entonces, si yo les digo, planteen la ecuación de continuidad para una cuenca completo, tendría que escribirme todo esto, ¿cierto? Lo que entra, lo que sale y la posible variación. Pero, y por eso esto está aquí de colores, si yo hago algunos supuestos, como decir que la cuenca es superficial, me olvido de los afluentes y efluentes subterráneos, sigo que la cuenca es natural, o sea, que no tiene aportes ni salidas artificiales, como podían ser la industria. También se simplifican estos dos términos. Y si tomo un año hidrológico, es también otro concepto, un año hidrológico normalmente se toma de abril a marzo. ¿Por qué? Porque al menos en Chile se toma de abril a marzo porque ahí es como cuando, ¿cómo decirlo? Es cuando empiezan las lluvias, en realidad, en abril. Obviamente, poquita lluvia. Y se toma, entonces, si yo tomo como tiempo este delta T igual a un año hidrológico, que en realidad es un año, pero pensando en dónde es el cierre, o sea, cuando deja de llover, o podría ser, ¿por qué? Porque en febrero marzo se termina de derretir las nieves. Entonces, abril es mi inicio de año hidrológico. Bueno, tomando como el tiempo un año hidrológico, todas estas variaciones se simplifican, o sea, puedo decir que en un año hidrológico nada varía. Entonces, reordenando, lo que queda es precipitación, que sería la entrada, salida, sería E y T, que lo junto en evapotranspiración, y va a ser igual al caudal superficial de descarga. Pensando en la cuenca, lo que está saliendo por acá, o sea, mi caudal medio, que estaba ahí en caudal superficial de descarga, que estaba en el balance, es lo que precipita sobre la cuenca menos lo que se evapotranspira. Y esto se conoce como la ecuación general del balance hidrológico. La ecuación... ¿Profe? Sí. ¿Puedo volver a la PPT? Sí, ¿por qué queda ET? No entendí eso. No, porque se junta evaporación con transpiración y se pone ET. Ah, ¿Ya? Y la transpiración es lo que evaporan las plantas, por así decirlo, lo que va desde el tejido de las plantas, y al final evapotranspiración queda como la evaporación producto de los procesos de los tejidos de las plantas y el área cercana. Claro, no, me había confundido con la T de tiempo. Por eso. Ah, no, esta otra T.
Vale, profe, gracias. Ya, entonces este balance hidrológico o la ecuación de continuidad se puede aplicar a cualquier proceso. O sea, de hecho, esto no viene de hidrología, ¿no es cierto? Viene de no sé, hidráulica, o de termodinámica, o de la vida. Y lo podemos aplicar a la hidrología y hacemos este balance considerando un año hidrológico y estos otros supuestos, cuenca natural, cuenca superficial. Pero también puede ser a otro proceso, como puede ser este del embalse. Entonces, la ecuación de continuidad para un cierto delta T en este embalse viene dado por esto. Y esta es la última diapositiva. La siguiente solamente son las referencias, que es el libro de Stowers y el de Spíldora. Pero con esta diapositiva terminaríamos al menos esta PPT. Se las voy a dejar aquí para que cada uno la trate de entender a su ritmo. Y en el chat si aún no lo han hecho, y la mayoría sí lo ha hecho, por favor responder la encuesta del curso para conocer qué, sus herramientas de estudio. Y les dejo ese link también, solo para quienes no la han respondido, que la mayoría sí lo ha hecho. Ahí sí. Ya, entonces llegamos a la hora de clase. Vamos a hacer una pausa de 20 minutos. El bloque siguiente, como les decía, corresponde a las dudas personalizadas, digamos. Si alguien está en esa situación, me habla por acá, por el chat de Teams. Me va dejando ahí un mensajito. Consulta, ¿podría mostrar un poquito la imagen anterior? Que no alcanzan a sacar una foto. Ya al tiro. Me deja aquí en el chat un mensaje, profe, quiero hablar con usted. Entonces así yo sé si hay quórum o cuánto es el quórum. Y de todas maneras volvemos en 20 minutos para aclarar dudas personales, como les digo, si es que veo aquí en el chat. Y si no, vemos el balance este que les voy a compartir un pantallazo aquí. Eso sería. Al tiro, ¿quién me preguntó? ¿Cristian? Hola, profe. Marco. Al tiro no encuentro, aquí está. En todo caso, esto está en el Drive. Está en el Drive. Eso, ahí, gracias, Alan. Sí, pero ahí si les acomoda a alguien, como preguntaban compañeros, ahí les dejo la captura de pantalla, lo que revisen ahora en este ratito. Y nos vemos entonces en 20 minutos.